Ella quiso terminar todo, pero el millonario habló con ella toda la noche, y al amanecer no tenía fuerzas ni para levantarse. El aroma del café recién molido se mezclaba con el sonido constante de la lluvia golpeando los cristales del pequeño café, la taza dorada en la zona rosa. Sofía Mendoza sostenía con manos temblorosas la taza de cerámica blanca, observando cómo el vapor se elevaba lentamente mientras las gotas resbalaban por la ventana. Era viernes por la tarde, y el bullicio habitual de la Ciudad de México parecía apagado bajo el manto gris de las nubes. «Esto es todo lo que me queda», pensó, mirando los últimos 50 pesos arrugados sobre la mesa de madera gastada. 3 meses habían pasado desde el funeral de su padre, 3 meses en los que las facturas del hospital se acumulaban como montañas imposibles de escalar. Su trabajo como arquitecta junior en la firma constructora Hernández apenas le daba para sobrevivir, y ahora, con las deudas médicas, cada día se sentía como caminar por una cuerda floja sobre un abismo. Sus ojos castaños, normalmente brillantes y llenos de determinación, ahora reflejaban un cansancio profundo que iba más allá de las noches sin dormir. El cabello negro le caía sobre los hombros de manera descuidada, una imagen muy diferente a la mujer organizada y meticulosa que solía ser. Los proyectos arquitectónicos que una vez la emocionaban, ahora le parecían líneas sin sentido en papel blanco. «Disculpe, ¿está ocupado este lugar?». La voz masculina la sacó de sus pensamientos. Levantó la mirada y se encontró con un hombre alto, de aproximadamente 35 años, vestido con un traje gris perfectamente cortado, que gritaba dinero por cada fibra. Sus ojos eran de un color azul intenso, que contrastaba con su cabello negro peinado hacia atrás. Había algo en su postura que irradiaba confianza, como si estuviera acostumbrado a que el mundo se moviera según su voluntad. «No, puede sentarse», respondió Sofía con voz apenas audible, moviendo instintivamente su bolsa para hacer espacio. El hombre se acomodó en la silla frente a ella, pidió un espresso al mesero y sacó su teléfono móvil, claramente preparándose para trabajar. Sofía intentó volver a sus pensamientos oscuros, pero algo en la presencia de este extraño la distraía. Tal vez era la forma en que sus dedos se movían con precisión sobre la pantalla, o la manera en que fruncía ligeramente el ceño mientras leía algo importante. «Perdón por molestarla», dijo él de repente, guardando el teléfono, «pero no he podido evitar notar que parece preocupada. Sé que no nos conocemos, pero a veces hablar con un extraño puede ayudar». Sofía lo miró con sorpresa. Las últimas personas que esperaba encontrar compasión era en un hombre que claramente pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. «No creo que mis problemas le interesen», respondió, intentando sonar cortés pero distante. «Inténteme», dijo él con una sonrisa que parecía genuina. «Me llamo Alejandro Santamaría». El nombre le sonó familiar. Había escuchado sobre los Santamaría en los círculos de construcción y bienes raíces, una familia con un imperio inmobiliario que se extendía por todo el país. Si este era el Alejandro Santamaría que pensaba, estaba hablando con uno de los hombres más ricos de México. «Sofía», respondió simplemente sin dar su apellido. «Sofía», repitió él como probando el sonido de su nombre. «Arquitecta». Ella lo miró con sorpresa. «¿Cómo?» «Los planos en su bolsa», señaló con una sonrisa. «Reconozco el tipo de papel y la forma en que están enrollados. Trabajo en construcción». Por primera vez en meses, Sofía sintió algo parecido a una sonrisa formándose en sus labios. «Sí, arquitecta, aunque últimamente más bien me siento como... nada». La lluvia siguió golpeando la ventana mientras dos extraños comenzaban una conversación que ninguno de los dos sabía que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro estudió el rostro de Sofía mientras ella hablaba. Había algo en la manera en que sus dedos jugaban nerviosamente con el asa de la taza, en cómo sus ojos evitaban el contacto directo, que le decía que esta mujer cargaba con un peso mucho mayor que el que debería soportar a alguien de su edad. «Mi padre era todo lo que tenía», continuó Sofía, sorprendiéndose a sí misma por estar abriéndose con un completo extraño. «Trabajé duro para convertirme en arquitecta. Quería construir cosas hermosas, diseñar espacios que hicieran feliz a la gente. Pero ahora...». Su voz se quebró ligeramente. «Ahora no sé si podré seguir adelante».
¿Qué pasó?, preguntó Alejandro con voz suave, inclinándose ligeramente hacia adelante. No era el tipo de hombre que normalmente se involucraba en los problemas de los demás, pero algo sobre Sofía despertaba en él una necesidad de proteger que no había sentido antes. Sofía respiró profundamente, inhalando el aroma del café que ya se había enfriado. Cáncer. Los tratamientos duraron casi 2 años. Vendí todo lo que tenía de valor. Pedí préstamos, trabajé turnos dobles, pero no fue suficiente. Y ahora que él ya no está, las deudas siguen ahí, esperándome cada mañana cuando despierto. La lluvia había comenzado a ceder, pero el cielo seguía gris, como si la ciudad misma estuviera reflejando el estado de ánimo de Sofía. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de admiración y tristeza. Esta mujer había luchado con una valentía que él nunca había tenido que demostrar. ¿Cuánto?, preguntó directamente. ¿Perdón? Las deudas. ¿Cuánto debes? Sofía lo miró como si hubiera perdido la razón. No puede estar hablando en serio. Completamente en serio. Señor Santamaría, dijo ella, usando su apellido por primera vez. No sé qué tipo de mujer cree que soy, pero no estoy buscando caridad. Especialmente no de alguien que acaba de conocer hace 10 minutos. Alejandro sonrió ante la fiereza en su voz. La mayoría de las mujeres que conocía habrían saltado ante la oportunidad de que él resolviera sus problemas financieros. Esta mujer era diferente. No es caridad, dijo él. Es una inversión. ¿En qué? En talento desperdiciado. Si eres tan buena arquitecta como creo que eres, México necesita que sigas construyendo. Necesita que sigas diseñando esos espacios que hacen feliz a la gente. Sofía se levantó abruptamente, tomando su bolsa y los planos arrugados. Gracias por el café y la conversación, pero no necesito que me salven. Espera, dijo Alejandro, poniéndose también de pie. Su altura imponente la hizo sentir pequeña, pero no intimidada. Al menos déjame ofrecerte trabajo. Mi empresa siempre está buscando arquitectos talentosos. No, respondió ella firmemente, dirigiéndose hacia la puerta. No necesito su lástima. No es lástima, Sofía, es reconocimiento. Ella se detuvo en la entrada del café con la mano en el picaporte. Por un momento, Alejandro pensó que se daría la vuelta, que aceptaría su ayuda, pero en lugar de eso, ella simplemente murmuró, «Adiós, señor Santamaría», y salió a la tarde gris de la Ciudad de México. Alejandro se quedó parado junto a la mesa, viendo cómo la figura de Sofía desaparecía entre la multitud de la zona rosa. Tomó su teléfono y marcó un número familiar. «Roberto, necesito que investigues a alguien para mí. Una arquitecta llamada Sofía. No tengo su apellido completo. Trabaja en Constructora Hernández. Sí, esa. Quiero saber todo sobre ella para mañana por la mañana». Colgó el teléfono y miró por la ventana una vez más. Algo le decía que esta no sería la última vez que vería a Sofía Mendoza. El apartamento de Sofía en la colonia Doctores era pequeño y modesto, pero había sido su hogar durante los últimos 5 años. Las paredes estaban decoradas con algunos de sus diseños arquitectónicos favoritos y fotografías de edificios que admiraba alrededor del mundo. Era su santuario, el lugar donde soñaba con proyectos grandiosos y ciudades más hermosas. Pero esa noche, mientras se sentaba en su sofá gastado mirando la pila de facturas sobre la mesa de centro, se sentía más como una prisión. 400,000 pesos, murmuró en voz alta, sumando mentalmente los números que ya conocía de memoria. Hospital general, clínica particular, medicamentos, estudios médicos. Cada papel representaba una esperanza que se había convertido en una carga imposible de llevar. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su jefa, la arquitecta Patricia Hernández. «Sofía, necesito hablar contigo mañana temprano. Importante». El estómago se le encogió. Sabía lo que significaba. Su rendimiento había decaído en los últimos meses. Había llegado tarde varias veces debido a citas con abogados y llamadas de acreedores. Patricia había sido comprensiva al principio, pero Constructora Hernández era una empresa que no podía permitirse empleados que no dieran el 100%. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la avenida congestionada. Los sonidos de la ciudad de noche, el claxon de los automóviles, las voces de los vendedores ambulantes, la música lejana de alguna fiesta, normalmente la consolaban. Esta noche, todo sonaba como ruido sin sentido. Papá,
susurró al cristal empañado. No sé qué hacer. Intenté ser fuerte como tú me enseñaste, pero ya no puedo más. Recordó las palabras del hombre del café, Alejandro Santamaría. Su oferta había sonado demasiado buena para ser verdad, y Sofía había aprendido que cuando algo sonaba demasiado bueno, generalmente lo era. Los hombres ricos no ayudaban a mujeres desconocidas por pura bondad. Siempre había un precio que pagar. Pero mientras miraba las facturas una vez más, una parte pequeña y desesperada de su mente comenzó a preguntarse si había sido demasiado orgullosa. ¿Qué tenía de malo aceptar trabajo? Si realmente era una oportunidad legítima. No, se dijo a sí misma firmemente. Puedo resolver esto yo sola. Tomó su laptop y comenzó a buscar trabajos freelance de arquitectura, proyectos pequeños que pudiera hacer en las noches y fines de semana. Había algunos concursos de diseño con premios modestos, algunas oportunidades de consultoría. No sería suficiente para pagar todo de inmediato, pero tal vez podría negociar planes de pago más largos con los hospitales. Trabajó hasta las 3 de la mañana, enviando propuestas y currículums, aferrándose a la esperanza de que su talento la sacaría adelante como siempre lo había hecho. La oficina de Patricia Hernández tenía vistas panorámicas al Zócalo, con ventanales que permitían ver la majestuosidad de la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Sofía había estado en esa oficina muchas veces antes, discutiendo proyectos emocionantes y recibiendo elogios por su trabajo innovador. Esta mañana, sin embargo, el ambiente se sentía pesado y formal. «Siéntate, por favor», dijo Patricia, una mujer de 50 años con cabello gris perfectamente peinado y la autoridad que daban décadas de experiencia en la industria. Sus ojos, normalmente cálidos, mostraban la expresión seria de alguien que estaba a punto de dar malas noticias. «Sofía, sabes lo mucho que respeto tu talento», comenzó, tamborileando los dedos sobre el escritorio de caoba. «Tus diseños para el complejo residencial de Las Lomas fueron brillantes, y el proyecto del centro comercial en satélite mostró una creatividad excepcional. Pero», anticipó Sofía, sintiendo cómo se le hacía un nudo en el estómago, «pero la empresa está pasando por un periodo difícil. Hemos perdido 2 contratos importantes este mes y necesitamos reducir costos. No puedo permitirme mantener empleados que...» Patricia hizo una pausa, buscando las palabras correctas, «que no estén completamente enfocados en el trabajo. Patricia, sé que he tenido algunos problemas estos últimos meses, pero puedo mejorar. Dame otra oportunidad». «Lo siento, Sofía, la decisión ya está tomada. Te daremos un mes de indemnización y excelentes referencias. Sé que encontrarás algo mejor». El mundo pareció desvanecerse alrededor de Sofía. Escuchaba la voz de Patricia explicando los detalles del finiquito, pero las palabras sonaban distantes y confusas. Sin trabajo, no tendría manera de pagar ni siquiera sus gastos básicos, mucho menos las deudas médicas. «¿Cuándo es mi último día?», logró preguntar con voz barel y audible. «Hoy, en realidad. Los de Recursos Humanos ya prepararon tus documentos». 1 hora después, Sofía caminaba por las calles del centro histórico, cargando una caja de cartón con sus pertenencias personales. Sus plantas, algunos libros de arquitectura, la fotografía enmarcada de su graduación con su padre. Era como si su vida profesional cupiera en una caja que pesaba menos de 5 kilos. Se sentó en una banca del Zócalo, observando cómo los turistas tomaban fotografías de la catedral y los vendedores ambulantes ofrecían artesanías. La vida continuaba normalmente para todos los demás, mientras que la suya se desmoronaba pieza por pieza. Su teléfono sonó. Un número desconocido. «Diga, señorita Mendoza, habla el licenciado Ramírez del despacho de cobranza jurídica integral. Tenemos pendiente el pago de 200,000 pesos correspondientes a...». Colgó el teléfono antes de que pudiera terminar. Era la tercera llamada de cobranza esa semana, y apenas era miércoles. Mientras sostenía la caja en sus piernas, recordó nuevamente las palabras de Alejandro Santamaría del día anterior. «Mi empresa siempre está buscando arquitectos talentosos». En ese momento le había parecido arrogante y condescendiente. Ahora, desesperada y sin opciones, comenzaba a sonar como la única tabla de salvación en un océano turbulento. Pero su orgullo seguía siendo más fuerte que su desesperación. Por ahora.
3 días habían pasado desde que Sofía perdió su trabajo. 3 días de enviar currículums a todas las firmas de arquitectura de la ciudad, de recibir respuestas automáticas que decían «Gracias por su interés, nos pondremos en contacto si surge algo», y de evitar las llamadas telefónicas de números desconocidos que sabía que eran de agencias de cobranza. El viernes por la mañana, decidió caminar por el Paseo de la Reforma para despejar su mente. Los rascacielos y edificios emblemáticos que antes la inspiraban, ahora le recordaban todo lo que había perdido. Se detuvo frente a la Torre Santa María, un imponente edificio de cristal y acero de 40 pisos que dominaba el skyline de Polanco. La ironía no se le escapó. Estaba parada frente al imperio del hombre que le había ofrecido ayuda y ella había rechazado. ¿Sofía? Se giró y se encontró cara a cara con Alejandro Santamaría. Vestía un traje azul marino impecable y llevaba un portafolio de cuero negro. Sus ojos azules mostraron sorpresa genuina al verla. «Señor Santamaría», respondió ella, sintiéndose súbitamente consciente de su apariencia. Llevaba unos jeans desgastados y una blusa blanca simple, muy diferente del atuendo profesional que había usado en el café días atrás. «Por favor, solo Alejandro, ¿qué haces por aquí?» Sofía dudó. Podía mentir, inventar alguna excusa sobre estar visitando a un cliente, pero la verdad era más simple y más humillante. «Buscando trabajo», admitió finalmente, y admirando la arquitectura de su edificio. Alejandro la estudió por un momento, notando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. «¿Te despidieron?» «Reducción de personal», respondió ella, intentando sonar casual. «Estas cosas pasan. ¿Has desayunado?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Perdón?» «Desayuno. La comida más importante del día. Hay una cafetería excelente aquí en la planta baja. Acompáñame. No puedo aceptar que pague. No es caridad, Sofía. Es una reunión de negocios. Tengo una propuesta que hacerte». Antes de que pudiera protestar, Alejandro ya caminaba hacia la entrada del edificio. Sofía lo siguió, sintiéndose pequeña en el vestíbulo de mármol y cristal, donde hombres y mujeres en trajes caros caminaban con propósito y confianza. La cafetería ejecutiva en la planta baja era elegante pero acogedora, con mesas de madera oscura y ventanales que daban a un jardín interno. Alejandro pidió huevos benedictinos y café, mientras que Sofía, consciente de sus finanzas limitadas, solo pidió café y pan tostado. «Pide lo que quieras», insistió él. «Esto va a mi cuenta corporativa». «El pan está bien», respondió ella firmemente. Alejandro sonrió ante su terquedad. «Muy bien. Vamos directo al grano entonces. Mi empresa está desarrollando un complejo habitacional sustentable en Santa Fe. 500 unidades, áreas verdes, tecnología ecológica. Necesito un arquitecto que entienda tanto el aspecto técnico como el humano del diseño». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Era exactamente el tipo de proyecto con el que había soñado trabajar. «¿Por qué yo? Seguramente tiene arquitectos más experimentados en su empresa». «Los tengo», admitió Alejandro. Pero después de investigar tu trabajo, se detuvo al ver la expresión de ella. «¿Me investigó?» «Es práctica estándar cuando considero contratar a alguien. Tu proyecto de vivienda social en Ecatepec fue innovador. Lograste crear espacios dignos con un presupuesto mínimo. Eso es exactamente lo que necesito». Sofía se sintió dividida entre el halago profesional y la violación de privacidad. ¿Qué más descubrió en su investigación? Alejandro la miró directamente a los ojos. «Que perdiste a tu padre, que tienes deudas médicas considerables y que eres demasiado orgullosa para aceptar ayuda incluso cuando la necesitas desesperadamente». La honestidad brutal de sus palabras la dejó sin aliento. «La oferta sigue en pie», continuó él. «Sueldo de 150,000 pesos mensuales, bono por terminación del proyecto y libertad creativa total». Era 3 veces más de lo que ganaba en Constructora Hernández, suficiente para pagar sus deudas en menos de un año. «¿Cuál es la trampa?», preguntó ella. «No hay trampa, solo trabajo duro y excelencia». Sofía miró por la ventana hacia el jardín, donde una fuente pequeña creaba patrones hipnóticos en el agua. Sabía que debería aceptar, que sería una tonta si no lo hacía, pero algo en su interior seguía resistiéndose. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto, pero Sofía», Alejandro se inclinó hacia adelante.
No dejes que el orgullo te impida tomar la decisión correcta. A veces, aceptar ayuda no es una muestra de debilidad, sino de sabiduría. Pero esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta hasta altas horas de la madrugada, caminando por su pequeño apartamento como un animal enjaulado. La tarjeta de presentación de Alejandro estaba sobre la mesa del comedor, junto a las facturas que parecían multiplicarse cada día. 150,000 pesos, murmuró por enésima vez. Era más dinero del que había soñado ganar en su carrera, pero lo que más la perturbaba no era la cantidad, sino la manera en que Alejandro la había mirado cuando hizo la oferta. Había algo en sus ojos que iba más allá del interés profesional, algo que la hacía sentir vulnerable de una manera que no había experimentado antes. Su laptop seguía abierta en la mesa, mostrando los resultados de su búsqueda de empleo. En 3 días había recibido solo una respuesta positiva, una pequeña firma que ofrecía un trabajo temporal de diseño de interiores por 20,000 pesos mensuales. Era apenas suficiente para cubrir su renta, mucho menos las deudas médicas. A las 2 de la mañana su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Mendoza, mañana a las 9 a.m. se presentará en nuestras oficinas para discutir el plan de pago de su deuda. De no presentarse, procederemos legalmente. Jurídica integral. Se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso de la realidad aplastándola. No tenía opciones reales. Podía seguir luchando sola y probablemente terminar perdiendo su apartamento y enfrentando demandas legales, o podía aceptar la ayuda de Alejandro y mantener su dignidad profesional intacta. Tomó la tarjeta de presentación y la estudió bajo la luz de la lámpara. Alejandro Santamaría, director ejecutivo, Grupo Inmobiliario Santamaría. La letra era elegante, grabada en relieve sobre papel de alta calidad. Incluso su tarjeta de presentación irradiaba éxito y poder. «Papá», susurró al aire, «sé que me enseñaste a nunca depender de nadie, pero creo que esto es diferente. Esto es trabajo, no caridad. Y si puedo hacer algo bueno con mi arquitectura, si puedo crear espacios que hagan feliz a la gente como siempre soñé, tal vez valga la pena el riesgo». Su reflexión fue interrumpida por el sonido de sirenas en la distancia. Caminó hacia la ventana y vio las luces de una ambulancia alejándose por la avenida. Le recordó todas las noches que había pasado en hospitales, esperando noticias sobre la condición de su padre, firmando formularios de tratamientos costosos con la esperanza de que cada nuevo procedimiento fuera el que lo salvara. «No puedo seguir viviendo en el pasado», se dijo a sí misma con determinación renovada. Tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. «Señor Santamaría, he considerado su oferta y me gustaría discutir los detalles del proyecto. ¿Podríamos reunirnos mañana?» Antes de que pudiera cambiar de opinión, presionó enviar. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «Excelente, mi oficina 10 a.m., piso 35. Pregunta por María, mi asistente. Que tengas una buena noche, Sofía». El uso de su nombre de pila, sin formalidades, le causó una sensación extraña en el estómago. Se preguntó si estaba tomando la decisión correcta, por las razones correctas, o si había algo más complejo sucediendo entre ella y el misterioso millonario que había aparecido en su vida en el momento más vulnerable. Pero era demasiado tarde para dudas. Por primera vez en meses tenía esperanza, y eso tendría que ser suficiente por ahora. Se acostó finalmente a las 3 de la mañana, soñando con edificios de cristal, jardines verdes y la posibilidad de un futuro que no estuviera definido por deudas y desesperación. El piso 35 de la Torre Santamaría era un mundo completamente diferente al que Sofía había conocido en su carrera profesional. Las oficinas ejecutivas tenían techos altos, pisos de mármol travertino y obras de arte contemporáneo que probablemente costaban más que su salario anual anterior. María, la asistente de Alejandro, era una mujer elegante de unos 40 años que la recibió con profesionalidad cordial. «El señor Santamaría la está esperando», dijo María, conduciéndola por un pasillo con ventanales que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad. «¿Le ofrezco café, agua, alguna otra bebida?» «Café, por favor», respondió Sofía, tratando de no parecer intimidada por el lujo que la rodeaba. La oficina de Alejandro era impresionante. Una esquina del edificio con ventanas panorámicas,
una mesa de juntas de cristal para 12 personas y un escritorio ejecutivo donde él trabajaba con varios monitores. Cuando la vio entrar, se levantó inmediatamente y caminó hacia ella con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. «Sofía, me alegra que hayas decidido venir». Vestía una camisa blanca sin corbata y pantalones grises, un look más relajado que el día anterior, pero que aún irradiaba autoridad. «¿Cómo dormiste?». La pregunta la sorprendió por su intimidad. «Bien, gracias», mintió, consciente de las ojeras que probablemente tenía. «Siéntate, por favor, quiero mostrarte algo». Alejandro activó un proyector que iluminó una pared completa con planos y renders 3D del proyecto de Santa Fe. Era más ambicioso de lo que había imaginado. Torres residenciales de altura media, rodeadas de áreas verdes, un centro comercial sustentable, espacios comunitarios y hasta un pequeño lago artificial. «Esto es extraordinario», murmuró Sofía, acercándose a la pared para estudiar los detalles. Su instinto profesional se activó inmediatamente, viendo posibilidades de mejora y oportunidades de innovación. «Solo es el concepto inicial», explicó Alejandro, parándose junto a ella. Su cercanía la hizo consciente de su colonia, una fragancia masculina sutil pero distintiva. «Quiero que lo hagas tuyo, que le añadas esa perspectiva humana que vi en tu trabajo de Ecatepec». Sofía estudió los planos con ojo crítico. «Los espacios comunitarios están bien ubicados, pero creo que podrían conectarse mejor con las áreas residenciales. Y estos edificios son hermosos, pero tal vez demasiado uniformes. Las familias necesitan variedad, identidad». «Exacto», dijo Alejandro con evidente satisfacción. «Eso es lo que necesito. Alguien que vea más allá de las estructuras y piense en las vidas que se desarrollarán dentro de ellas». Pasaron las siguientes 2 horas revisando cada aspecto del proyecto. Sofía se encontró hablando apasionadamente sobre conceptos de diseño biofílico, espacios de transición y la importancia de crear comunidades, no solo edificios. Alejandro escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes y tomando notas. «Hay algo más que necesitas saber», dijo él cuando terminaron de revisar los planos. «Este proyecto tiene un plazo ajustado. Necesitamos tener los diseños preliminares listos en 6 semanas para presentarlos al ayuntamiento». «¿6 semanas?» Sofía calculó mentalmente. Era un tiempo muy corto para un proyecto de esta magnitud. «Sé que es ambicioso, pero confío en que puedes hacerlo. Tendrás un equipo de 5 arquitectos junior trabajando contigo, acceso total a todos los recursos de la empresa y...» Hizo una pausa. «Tu propia oficina». María tocó la puerta y entró con una bandeja de café y algunos documentos. «El contrato está listo para revisión», anunció. Sofía leyó el documento cuidadosamente. El salario era exactamente lo que había prometido. Los beneficios eran generosos y las condiciones de trabajo parecían más que justas. Pero había una cláusula que la hizo detenerse. «¿Cláusula de confidencialidad exclusiva?», preguntó. «Es estándar en proyectos de esta magnitud», explicó Alejandro. «No puedes trabajar en proyectos similares para la competencia durante la duración del contrato». Sofía asintió, aunque algo en su interior le decía que había más de lo que se mostraba en la superficie. Pero las facturas en su apartamento y las llamadas de cobranza eran más reales que sus sospechas vagas. Firmó el contrato con mano firme. «Bienvenida al equipo», dijo Alejandro estrechando su mano. El contacto duró un segundo más de lo necesario y Sofía sintió una corriente eléctrica que la sorprendió. «Ahora», continuó él, «déjame mostrarte tu oficina». La oficina que Alejandro había asignado a Sofía estaba en el piso 32, con vistas al bosque de Chapultepec. Era 3 veces más grande que el cubículo que había tenido en Constructora Hernández, con una mesa de dibujo profesional, una computadora de última generación con software de diseño arquitectónico avanzado y una pequeña área de reuniones. «Esto es demasiado», protestó Sofía mientras exploraba el espacio. «Es exactamente lo que necesitas para hacer tu mejor trabajo», respondió Alejandro desde la puerta. «Tu equipo llegará mañana por la mañana. Mientras tanto, puedes familiarizarte con los sistemas y comenzar a desarrollar tus ideas iniciales». Después de que él se fue, Sofía se sentó en la silla ergonómica frente a la computadora y por primera vez en meses sintió que podía respirar profundamente. Abrió el software de diseño
y comenzó a bosquejar ideas, perdiendo la noción del tiempo mientras su creatividad, reprimida durante tanto tiempo por la preocupación y el estrés, finalmente encontraba una salida. Estaba tan absorta en su trabajo que no notó cuando alguien tocó la puerta. Sofía levantó la mirada y vio a una mujer joven de aproximadamente 25 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y anteojos de marco negro. «Soy Carmen Ruiz, arquitecta junior. El señor Santamaría me pidió que viniera a presentarme. Encantada de conocerte, Carmen. Pensé que el equipo llegaría mañana». Carmen sonrió con algo de nerviosismo. Estaba tan emocionada por trabajar en este proyecto que no pude esperar. «¿Te molesta si me quedo un rato? Prometo no interrumpir». «Para nada. De hecho, me vendría bien una segunda opinión». Durante las siguientes 3 horas, Sofía y Carmen trabajaron juntas desarrollando conceptos iniciales. Carmen resultó ser inteligente y creativa, con ideas frescas sobre sostenibilidad urbana que complementaban perfectamente la visión de Sofía sobre espacios comunitarios. «¿Puedo preguntar algo personal?», dijo Carmen mientras trabajaban en el diseño del área comercial. «Claro. ¿Cómo conociste al señor Santamaría? Quiero decir, es bastante inusual que contrate a alguien de fuera de la empresa para liderar un proyecto tan importante». Sofía dudó por un momento. «Nos conocimos en un café. Fue casualidad». Carmen la miró con curiosidad. «Debe haber sido una conversación muy impresionante. El señor Santamaría es conocido por ser extremadamente selectivo con sus asociados. ¿Has trabajado mucho tiempo aquí?». «2 años. Es un jefe justo pero exigente, muy profesional, aunque…». Carmen bajó la voz. «Hay rumores de que nunca se involucra personalmente en la contratación de empleados nivel medio. Normalmente delega eso a recursos humanos». Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió y Alejandro entró con 2 bolsas de comida china. «Pensé que podrían tener hambre», dijo, colocando las bolsas en la mesa de reuniones. «Carmen, me alegra verte aquí. Sabía que estarían trabajando bien juntas». Durante la cena improvisada, Alejandro hizo preguntas inteligentes sobre sus avances y ofreció perspectivas valiosas sobre las expectativas del ayuntamiento y las necesidades del mercado. Pero Sofía notó que sus ojos se dirigían hacia ella con frecuencia, una atención que iba más allá del interés profesional. «Se es tarde», dijo finalmente Alejandro mirando su reloj. «Carmen, puedes irte. Sofía, te acompaño a tu auto». «Vine en metro», admitió Sofía, sintiéndose repentinamente cohibida. «Entonces te llevo a casa». «No es necesario, realmente. Insisto, es lo mínimo que puedo hacer después de haberte tenido aquí hasta tan tarde en tu primer día». El viaje en el Mercedes-Benz negro de Alejandro fue silencioso al principio. Sofía observaba las luces de la ciudad pasar por la ventana, consciente de la música clásica suave que salía del sistema de sonido y del olor a cuero de los asientos. «¿Te arrepientes?», preguntó él súbitamente mientras esperaban en un semáforo. «¿De qué?». «De haber aceptado el trabajo. Sé que fue una decisión difícil para ti». Sofía lo miró, notando cómo las luces del semáforo iluminaban su perfil. «No», respondió honestamente. «Por primera vez en meses, siento que puedo hacer algo significativo con mi vida». Alejandro sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que el corazón de Sofía latiera un poco más rápido. «Me alegra escuchar eso», dijo él mientras el semáforo cambiaba a verde. Cuando llegaron al edificio de Sofía en la colonia Doctores, Alejandro insistió en acompañarla hasta la entrada. «Gracias», dijo ella, sintiéndose extrañamente nerviosa. «Por todo, el trabajo, la oportunidad». «No me las agradezcas todavía», respondió él. «Apenas estamos comenzando». La manera en que dijo «estamos» hizo que Sofía se preguntara si se refería solo al proyecto o a algo más. 2 semanas habían pasado desde que Sofía comenzó a trabajar en el proyecto de Santa Fe, y la transformación en su vida era notable. No solo había logrado ponerse al día con algunos pagos urgentes, sino que se despertaba cada mañana con entusiasmo genuino por primera vez en meses. El equipo que Alejandro había asignado era talentoso y colaborativo. Además de Carmen, trabajaba con Miguel, un especialista en sustentabilidad; Andrea, experta en paisajismo urbano; Roberto, ingeniero estructural; y David, quien manejaba la parte tecnológica del proyecto. Pero lo que más la intrigaba
y secretamente la perturbaba, era la creciente atención personal que recibía de Alejandro. No era nada inapropiado profesionalmente, pero había momentos. Una mirada prolongada durante las reuniones, su insistencia en llevarla a casa cuando trabajaba tarde, su aparición casual en la cafetería cuando ella estaba almorzando, que sugerían un interés que iba más allá de lo profesional. Esa tarde, mientras revisaba los últimos renders con Carmen, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Tengo que mostrarte algo importante para el proyecto. ¿Puedes venir a mi oficina en 1 hora? El jefe te llama», comentó Carmen con una sonrisa traviesa cuando Sofía le mostró el mensaje. «Es solo trabajo», respondió Sofía, aunque algo en su tono no sonó convincente ni para ella misma. 1 hora después, subió al piso 35. María había terminado su jornada, y las oficinas estaban notablemente silenciosas. La puerta de la oficina de Alejandro estaba abierta, y lo encontró parado junto a las ventanas panorámicas, observando la ciudad que comenzaba a iluminarse con las luces del atardecer. «¿Querías mostrarme algo?», preguntó Sofía desde la entrada. Alejandro se volteó y ella notó que había cambiado su camisa formal por una más casual, con las mangas arremangadas. Se veía más relajado, pero también más peligrosamente atractivo. «Sí, pero no es lo que piensas», dijo él caminando hacia su escritorio. «Siéntate, por favor». Sofía tomó asiento frente al escritorio, notando que él había servido 2 copas de vino tinto en vasos de cristal fino. «¿Vino durante horas de trabajo?», preguntó ella alzando una ceja. «Técnicamente las horas de trabajo terminaron hace 30 minutos», respondió él con una sonrisa. «Y esto es para celebrar». «¿Celebrar qué?». Alejandro abrió un folder y sacó algunos documentos. «Los inversionistas aprobaron tu propuesta preliminar. Están entusiasmados con el concepto de arquitectura emocional que presentaste. Quieren proceder inmediatamente a la siguiente fase». Sofía sintió una oleada de orgullo y alivio. Había puesto su corazón en esa propuesta, integrando elementos que harían del complejo no solo un lugar para vivir, sino una verdadera comunidad. «Eso es increíble», dijo, aceptando la copa de vino. «No puedo creerlo». «Puedes creerlo. Tu trabajo es excepcional, Sofía. Has logrado en 2 semanas lo que normalmente toma meses». Brindaron, y cuando sus miradas se encontraron sobre las copas, Sofía sintió esa tensión familiar que había estado creciendo entre ellos. «Hay algo más», continuó Alejandro, su voz tomando un tono más personal. «Los inversionistas quieren conocerte. Haremos una presentación formal la próxima semana, y después habrá una cena de gala para celebrar el lanzamiento oficial del proyecto». «¿Una cena de gala?». «En el Hotel Four Seasons, vestido de noche, la élite inmobiliaria de la ciudad, prensa especializada, lo completo». Sofía sintió una punzada de ansiedad. «No estoy segura de encajar en ese tipo de eventos». Alejandro se levantó y caminó alrededor del escritorio, sentándose en el borde frente a ella. La proximidad hizo que su pulso se acelerara. «Sofía, eres brillante, talentosa y hermosa. Encajarás perfectamente». La última palabra la tomó por sorpresa. No era la primera vez que recibía cumplidos profesionales, pero había algo en la manera en que él dijo «hermosa», en cómo sus ojos se detuvieron en sus labios por una fracción de segundo, que cambió completamente la atmósfera de la habitación. «Alejandro», comenzó ella, pero él levantó una mano suavemente. «Sé lo que vas a decir, que esto es complicado, que trabajamos juntos, que las cosas podrían volverse difíciles». Se levantó y caminó de vuelta hacia las ventanas. «Pero no puedo seguir pretendiendo que lo que siento por ti es solo admiración profesional». Sofía se quedó sin palabras. Parte de ella había sospechado que había algo más, pero escucharlo directamente era diferente. «Desde el momento que te vi en ese café», continuó él sin voltear, «supe que eras especial, no solo por tu talento, sino por tu fuerza, tu integridad, la manera en que te negaste a aceptar ayuda incluso cuando la necesitabas desesperadamente». «Alejandro, yo...». Sofía se puso de pie sintiéndose vulnerable y confundida. No sé qué decir. Él finalmente se volteó y la intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. «No tienes que decir nada esta noche. Solo considera la posibilidad de que esto que está creciendo entre nosotros sea real y que valga la pena explorarlo».
El silencio que siguió fue cargado de tensión y posibilidades. Sofía sabía que estaba en una encrucijada. Cualquier decisión que tomara cambiaría irrevocablemente su relación profesional y personal con el hombre que había salvado su carrera. «Es tarde», dijo finalmente, dejando la copa de vino apenas probada sobre el escritorio. «Debería irme». «Te llevo», ofreció él inmediatamente. «No», respondió ella, tal vez demasiado rápido. «Necesito caminar, aclarar mi mente». Alejandro asintió, respetando su decisión aunque la decepción era visible en sus ojos. «Sofía», la llamó cuando ella ya estaba en la puerta. «No dejes que esto cambie lo que tenemos profesionalmente. Eres demasiado importante para este proyecto, para mí». La caminata desde Polanco hasta la colonia Doctores fue larga, pero Sofía necesitaba el tiempo para procesar lo que había sucedido. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. «No puedo seguir pretendiendo que lo que siento por ti es solo admiración profesional». Sus sentimientos hacia él eran igualmente complicados. No podía negar la atracción que había sentido desde ese primer encuentro en el café, pero también sabía que mezclar el romance con trabajo podía ser desastroso. Al llegar a su apartamento, encontró un sobre que habían deslizado bajo su puerta. Su corazón se hundió al reconocer el logo de Jurídica Integral. Adentro había una notificación legal. Tenía una semana para presentar un plan de pago satisfactorio, o enfrentaría acciones legales que podrían incluir el embargo de sus bienes. Se sentó en el sofá, sosteniendo el papel con manos temblorosas. Incluso con su nuevo salario, aún necesitaría meses para pagar todas las deudas. La ironía era amarga. Finalmente tenía el trabajo de sus sueños, pero las consecuencias de su pasado seguían persiguiéndola. Su teléfono sonó. Alejandro. «Sofía, sé que dijiste que querías caminar, pero estoy preocupado. ¿Llegaste bien a casa?» Su voz, llena de genuina preocupación, casi la hizo llorar. «Sí, estoy bien», mintió. «¿Segura? Suenas angustiada». Sofía miró la notificación legal en su mano. Podía mentir de nuevo, mantener sus problemas para sí misma, seguir fingiendo que tenía todo bajo control. O podía ser honesta con el hombre que acababa de confesar que tenía sentimientos por ella. «Alejandro», dijo finalmente, «¿podrías venir? Necesito hablar con alguien». «Voy para allá». 20 minutos después, escuchó su knock en la puerta. Cuando abrió, lo encontró con una bolsa de comida thai y una expresión de preocupación sincera. «Pensé que tal vez no habías cenado», dijo, levantando la bolsa. Sofía lo dejó entrar, repentinamente consciente de lo modesto que debía parecer su apartamento comparado con su mundo de lujo. Pero Alejandro no mostró ningún juicio. Simplemente colocó la comida en la mesa y esperó a que ella estuviera lista para hablar. «Es esto», dijo ella finalmente, extendiéndole la notificación legal. Alejandro la leyó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada línea. «¿Cuánto es el total?», le preguntó. «$400,000 pesos. Sé lo que estás pensando». «Estoy pensando que es completamente manejable», la interrumpió él. «Para ti, tal vez. Para mí es una montaña imposible de escalar». Alejandro dejó el papel sobre la mesa y se sentó junto a ella en el sofá. «Sofía, puedo resolver esto esta noche. Una transferencia bancaria, y mañana estarás libre de estas deudas». «No», respondió ella inmediatamente. «No puedo aceptar eso». «¿Por qué no?» Porque cambiaría todo entre nosotros. Me convertiría en otra cosa, en alguien que le debe todo a Alejandro Santamaría». Él la miró con una mezcla de frustración y ternura. «¿No entiendes que ya significas más para mí que cualquier cantidad de dinero? Esto no es sobre deber o caridad, es sobre cuidar a la persona que...» Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado grandes para pronunciarlas. «¿Qué?» susurró ella. «Que amo», terminó él, su voz apenas audible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Alejandro acababa de confesarle amor, y ella sabía con una certeza que la asustaba que sus sentimientos eran correspondidos. «Alejandro», comenzó ella. «No digas nada todavía», la interrumpió él, tomando sus manos entre las suyas. «Sé que esto es rápido, sé que es complicado, pero también sé que lo que siento por ti es real, y creo que tú sientes algo similar». Tenía razón, y eso la aterrorizaba. «Si acepto tu ayuda»,
dijo ella lentamente. ¿Cómo sabré que mis sentimientos hacia ti son genuinos y no gratitud? Porque tus sentimientos comenzaron antes de esta noche. Los he visto en la manera que me miras, en cómo tu respiración cambia cuando estoy cerca, en los momentos de silencio que compartimos en la oficina. Era observador, demasiado observador. Sofía se dio cuenta de que había sido más transparente de lo que pensaba. ¿Y si esto no funciona?, preguntó ella. ¿Y si mezclamos trabajo con romance y todo se vuelve un desastre? Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos, respondió él, llevando una de sus manos a su mejilla. Pero Sofía, algunos riesgos valen la pena. Algunas oportunidades solo se presentan una vez en la vida. Cuando él se inclinó hacia ella, Sofía no se alejó. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando aguas desconocidas. Pero cuando ella respondió, cuando sus manos encontraron su cuello, la intensidad creció hasta que ambos se perdieron en un momento que cambiaría todo entre ellos para siempre. Cuando finalmente se separaron, Sofía sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. «Está bien», susurró contra sus labios. «Acepto tu ayuda, pero con condiciones. Las que quieras. Es un préstamo, no un regalo. Te pagaré cada peso». Alejandro sonrió, besando su frente tiernamente. «Como quieras, arquitecta, pero hay algo que necesitas entender. A partir de ahora ya no estás sola en esto». Por primera vez desde la muerte de su padre, Sofía sintió que podía creer en esas palabras. La semana siguiente pasó como un torbellino. Sofía había presentado los diseños finales a los inversionistas con un éxito rotundo. Las deudas médicas habían sido liquidadas completamente con un contrato de préstamo firmado entre ella y Alejandro, y ahora se preparaba para la cena de gala en el Four Seasons que marcaría el lanzamiento oficial del proyecto. Carmen la había acompañado a comprar un vestido para la ocasión, insistiendo en que era importante causar la impresión correcta. Eligieron un vestido negro de seda con corte elegante que realzaba su figura sin ser ostentoso, y zapatos de tacón que la hacían sentir poderosa y femenina a la vez. «Te ves increíble», le dijo Carmen mientras se arreglaba en el baño de la oficina antes del evento. «El señor Santamaría no va a saber que lo golpeó. Es solo una cena de trabajo», protestó Sofía, aunque sabía que su relación con Alejandro había evolucionado mucho más allá de lo profesional en la última semana. Habían cenado juntos 3 veces, compartido largas conversaciones telefónicas hasta altas horas, y había momentos en la oficina donde la tensión sexual era tan palpable que Carmen y el resto del equipo habían comenzado a intercambiar miradas conocedoras. «Claro», respondió Carmen con una sonrisa traviesa, «y yo soy la reina de Inglaterra». El salón de banquetes del Four Seasons estaba decorado con elegancia sobria, luces tenues, centros de mesa con flores blancas y vistas espectaculares de la ciudad iluminada. Sofía sintió una punzada de nerviosismo al ver a los asistentes, políticos, empresarios, arquitectos famosos y personalidades de la alta sociedad mexicana que había visto solo en revistas. Alejandro la estaba esperando en la entrada, vestido con un smoking que acentuaba su físico atlético y sus ojos azules. Cuando la vio, su expresión cambió a una de admiración pura. «Estás radiante», le dijo, ofreciéndole su brazo. «Gracias», respondió ella, sintiendo mariposas en el estómago. «¿Nervioso?» «Ya no», respondió él, cubriéndole la mano con la suya. «Contigo a mi lado puedo enfrentar cualquier cosa». La primera parte de la velada transcurrió sin contratiempos. Sofía fue presentada a inversionistas, funcionarios del gobierno y otros arquitectos que elogiaron su trabajo en el proyecto de Santa Fe. Se sintió valorada y respetada profesionalmente por primera vez en su carrera, como si finalmente perteneciera a ese nivel de la industria. Durante la cena, Alejandro pronunció un discurso sobre la visión del proyecto y presentó oficialmente a Sofía como la arquitecta principal. Los aplausos fueron genuinos y entusiastas, y ella sintió una oleada de orgullo y gratitud hacia el hombre que había hecho posible este momento. Pero fue durante el postre cuando todo cambió. «¿Alejandro?», lo interceptó una mujer elegante de unos 50 años con joyas deslumbrantes. «Necesito hablar contigo en privado». Sofía reconoció inmediatamente a Victoria Santamaría, la matriarca de la familia y madre de Alejandro,
por las fotos que había visto en revistas de sociedad. Madre, respondió Alejandro con tensión visible. Estoy en medio de... Ahora, insistió Victoria con autoridad. Alejandro se disculpó con Sofía y siguió a su madre hacia un rincón más privado del salón. Aunque no podía escuchar la conversación, la postura corporal de ambos sugería un desacuerdo serio. Victoria gesticulaba con vehemencia, mientras Alejandro mantenía una posición defensiva. Después de 10 minutos, Victoria se acercó directamente a Sofía. «Señorita Mendoza», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «¿podríamos hablar?» «Por supuesto, señora Santamaría. Mi hijo está encaprichado con usted», comenzó Victoria sin preámbulos. «Estoy segura de que es una profesional competente, pero debo ser clara sobre algo. La familia Santamaría tiene ciertas expectativas sobre las asociaciones de Alejandro, tanto personales como profesionales». Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. «No estoy segura de entender». «Entiendo perfectamente. Una mujer joven y atractiva, en circunstancias financieras difíciles, que de repente encuentra a un hombre rico dispuesto a resolver todos sus problemas. Es una historia muy común». «Señora Santamaría», respondió Sofía con voz controlada pero firme, «mi relación con su hijo es tanto personal como profesional, pero puedo asegurarle que no estoy interesada en su dinero». «Querida», dijo Victoria con condescendencia, «todas dicen eso, pero permítame ser directa. Si realmente se preocupa por Alejandro, terminará esta distracción antes de que cause problemas serios para su reputación y la empresa familiar». En ese momento, Alejandro regresó notando inmediatamente la tensión entre las dos mujeres. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Solo estaba conociendo mejor a tu arquitecta», respondió Victoria. «Es encantadora. Ahora, si me disculpan, tengo otros invitados que atender». Sofía se sintió humillada y furiosa. Las palabras de Victoria habían tocado exactamente sus inseguridades más profundas sobre su relación con Alejandro. «¿Qué te dijo?», preguntó Alejandro, notando su expresión. «Nada que no hubiera pensado yo misma», respondió Sofía. «Tal vez tenía razón sobre nosotros, Alejandro. Tal vez esto es demasiado complicado». «Sofía, no. Necesito aire», dijo ella, dirigiéndose hacia el balcón del salón. Alejandro la siguió, y bajo las estrellas de la noche de la Ciudad de México, enfrentaron la primera crisis real de su relación naciente. En el balcón del Four Seasons, con la ciudad extendida ante ellos como un mar de luces doradas, Sofía se aferró a la barandilla mientras trataba de controlar las emociones que amenazaban con desbordarla. «Mi madre no habla por mí», dijo Alejandro colocándose a su lado. «Nunca lo ha hecho, pero tiene razón en algo», respondió Sofía sin mirarlo. «Esto comenzó cuando yo estaba en mi punto más vulnerable. ¿Cómo puedo estar segura de que mis sentimientos hacia ti no están influenciados por la gratitud o la seguridad que representas?» Alejandro se volteó hacia ella, tomando suavemente su rostro entre sus manos para obligarla a mirarlo. «¿Recuerdas esa primera tarde en el café?», preguntó. «Antes de que supieras quién era, antes de que te ofreciera trabajo o dinero, ya había algo entre nosotros. Lo sentí cuando nuestros ojos se encontraron, lo vi en la manera que te sostuviste con dignidad, incluso cuando estabas rota por dentro». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Alejandro, tu madre cree que soy una cazafortunas. Mi madre ha estado tratando de controlar mi vida durante 35 años. La interrumpió él. «Ha ahuyentado a mujeres que realmente me importaban porque no cumplían con sus estándares imposibles de clase y pedigrí. Pero tú...» Su voz se suavizó. «Tú eres diferente. Eres la primera mujer que me ha rechazado, que ha luchado contra mi ayuda, que ha insistido en mantener su independencia incluso cuando significaba sufrimiento». «¿Y si esto no funciona?», preguntó Sofía, expresando el miedo que la había perseguido durante semanas. «¿Y si terminamos lastimándonos mutuamente?». «Entonces, habrá valido la pena intentarlo», respondió él con convicción. «Sofía, he pasado años en relaciones superficiales con mujeres que me querían por lo que podía darles. Contigo, por primera vez, siento que alguien me ve realmente a mí, no a mi cuenta bancaria o mi apellido».
El viento nocturno movía suavemente el cabello de Sofía mientras ella procesaba sus palabras. En la distancia, podía ver las luces del proyecto de Santa Fe que pronto se convertiría en realidad, un testimonio de su talento y colaboración. Tu madre me dijo que terminara esto antes de que causara problemas serios para tu reputación, murmuró. Mi reputación puede irse al diablo, respondió Alejandro con fiereza. Lo que me importa es construir una vida con alguien que me desafíe, que me inspire, que me haga querer ser un mejor hombre cada día. Esa persona eres tú. Sofía sintió que las últimas barreras alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Durante meses había estado sobreviviendo, luchando sola contra las deudas y la desesperación. Pero aquí estaba este hombre, no ofreciéndole un rescate, sino una sociedad verdadera. Tengo miedo, admitió finalmente. Yo también, confesó él. Nunca he estado tan expuesto emocionalmente con nadie, pero Sofía, el miedo significa que esto importa, que es real. Se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo el peso de sus confesiones mutuas. El ruido de la fiesta continuaba detrás de ellos, pero se sentía distante y sin importancia comparado con la intensidad del momento que compartían. Si vamos a hacer esto, dijo Sofía lentamente, tiene que ser como iguales. No quiero ser la protegida de Alejandro Santamaría. Quiero ser su socia en todo. Eso es exactamente lo que quiero también, respondió él, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Aunque probablemente signifique más peleas con mi madre. Puedo manejar a tu madre, dijo Sofía con una sonrisa que mostraba su determinación recién encontrada. Después de todo, sobreviví a facturas de hospital de 400,000 pesos. Una matriarca controladora debería ser fácil en comparación. Alejandro rió, y el sonido disolvió la última tensión entre ellos. Te amo, Sofía Mendoza, dijo él, usando su nombre completo como si fuera una declaración formal. Amo tu fuerza, tu talento, tu obstinación frustrante, y la manera en que has cambiado mi vida completamente. Yo también te amo, respondió ella, sintiendo una liberación profunda al finalmente pronunciar las palabras. A pesar de que eres arrogante, controlador, y tienes una familia complicada. ¿Solo arrogante y controlador?, preguntó él con humor. Y demasiado guapo para tu propio bien, añadió ella, parándose de puntillas para besarlo. Este beso fue diferente a todos los anteriores. No había desesperación o incertidumbre, sino la promesa sólida de un futuro construido juntos. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado definitivamente al territorio de un amor verdadero y duradero. ¿Lista para regresar ahí adentro y enfrentar a la sociedad mexicana como una pareja oficial?, preguntó Alejandro. Lista, respondió Sofía, entrelazando sus dedos con los de él. Pero después de esto, quiero ir a casa contigo. A tu casa, a mi casa, no me importa. Solo quiero estar contigo sin interrupciones. Mi penthouse tiene mejores vistas, sugirió él con una sonrisa traviesa. Entonces tu penthouse, acordó ella. Pero mañana empezamos a planificar nuestro futuro. El proyecto de Santa Fe es solo el comienzo. Mientras caminaban de regreso hacia el salón de banquetes, Sofía reflexionó sobre el camino extraordinario que la había llevado desde ese café en la zona rosa hasta este momento. Había comenzado la noche queriendo terminar con todo, sintiéndose derrotada por las circunstancias, pero a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos presenta oportunidades de transformación que van mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado. Y mientras Alejandro la presentaba orgullosamente a más invitados como mi socia y la mujer que amo, Sofía supo que su historia apenas estaba comenzando. Habían encontrado algo raro y precioso, un amor que los fortalecía individualmente mientras los unía como equipo. Al amanecer del día siguiente, mientras yacían abrazados en la cama de Alejandro, viendo salir el sol sobre la Ciudad de México, Sofía finalmente entendió lo que significaba no solo sobrevivir, sino verdaderamente vivir. «Buenos días, arquitecta», murmuró Alejandro contra su cabello. «Buenos días, señor Santamaría», respondió ella, acurrucándose más cerca. Y por primera vez en años, Sofía Mendoza se despertó sin poder levantarse fácilmente al amanecer, no por desesperación o agotamiento, sino porque tenía exactamente donde quería estar.